Ya todo el equipo está presto para abordar la sonda del conocimiento y explorar por los emocionantes universos cognitivos propios de esta sociedad hiperconectada. Saludos viajeros del saber, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Atomun en su multiinformativo Telesur. Les habla Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden contactarnos en Atomun Telesur por Facebook, en X como @AtomunTelesur, o también en mi cuenta en X, @JackTelesur, y en Instagram estamos como Atomun_Telesur TV. Sin más, revisemos la dinámica innovadora que el equipo de producción preparó para ustedes para este estreno de la semana. Los detalles enseguida, veamos. En este episodio de estreno de Atomun, la bitácora cognitiva les llevará a los extremos de la Tierra. Analizaremos los eventuales límites de nuestro planeta entre el punto más alto del globo, el Monte Everest, y el lugar más profundo, la Fosa de las Marianas. Se calcula una distancia de 19,8 kilómetros, pero ¿cómo incidió el cambio climático en establecer los límites del orbe y cómo la ciencia y tecnología intervienen para el estudio de estas nuevas fronteras de la canica azul? Un tema que conoceremos más adelante. De momento, les dejamos con la dinámica innovadora de la jornada. Este laboratorio es uno de los varios que existen en la base del Centro de Investigación del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, donde se estudian las propiedades de los materiales y superconductores necesarios para la fabricación de elementos prometedores de la microelectrónica. Por ejemplo, chips informáticos únicos capaces de procesar una enorme cantidad de datos en milésimas de segundo. Una excursión al laboratorio forma parte integral del programa de la Escuela Ruso-China inaugurada en Moscú. Estudiantes y científicos del Instituto Politécnico de Pekín se familiarizan con los equipos de medición de las propiedades de los superconductores y los nuevos métodos de estudio. Pongo el material en una cámara especial para realizar un gran número de mediciones de las propiedades electrónicas del objeto. No solo hay instrumentos de medición de alta precisión, sino también instalaciones criogénicas. Los superconductores no funcionan a temperaturas normales, pero a cero absoluto, sí. Por eso, primero se congela el material a 273 grados bajo cero, después se examina con una microaguja para detectar una serie de indicadores, y se convierte en un producto semiacabado. Puede ser un elemento de memoria de una máquina o un procesador, y después se vuelve a probar. Esperamos en el futuro crear un computador cuántico superpotente. Esto supondrá un gran avance científico y tecnológico. El instituto también trabaja en el desarrollo de nuevos sistemas de acumulación de datos. La cuestión de cómo crear una memoria criogénica es muy urgente, y también de alta densidad, para poder grabar muchos elementos por milímetro cuadrado. Es decir, lo hacemos, obtenemos resultados, ofrecemos soluciones que nadie en el mundo ha ofrecido antes que nosotros. Y en cooperación con científicos extranjeros pueden surgir nuevas soluciones tecnológicas. Los participantes en el proyecto ruso-chino no dudan del éxito de esta cooperación. Establecimos relaciones con el Instituto Politécnico de Pekín hace solo 2 años, y la institución es una especie de análogo del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, pero en China. Están muy interesados en cooperar con nosotros, y lo que nos interesa es su capacidad para adoptar tecnologías y convertirlas en producción. Anteriormente, físicos nacionales y chinos ya se habían reunido en Pekín. En realidad, estamos planeando una cooperación a largo plazo. Esperamos más programas de intercambio entre el Instituto de Física y Tecnología de Moscú y el Instituto Politécnico de Pekín. De modo que los profesores rusos puedan venir a Pekín y mis colegas y yo podamos volver a Moscú. Podría ser una vez al año en el futuro, por ejemplo. Y el futuro plantea una ambiciosa tarea a los científicos: reducir el consumo energético de la electrónica de semiconductores. Por eso la investigación en superconductores es especialmente relevante. El único problema son las bajas temperaturas a las que funcionan. Pero este problema tiene solución, porque ahora estamos desarrollando activamente los llamados refrigeradores secos, criostatos de disolución, que son como una nevera, y están conectados a una toma de corriente que se pueden poner en casa. Aunque todavía son caros, por supuesto, pero creo que con la producción en masa se podrían poner en cualquier garaje. Es posible que los resultados de la Escuela Internacional den lugar a tecnologías nuevas y, tal vez, incluso tecnologías transgresoras. Mientras tanto, se estrechan los lazos entre las universidades moscovitas y los científicos de otro país miembro de los BRICS.
Además, en otoño de este año, la capital rusa acogerá a una delegación de expertos de 30 universidades brasileñas. Es reconfortante ver la movida inventiva y que junto a la creatividad se convierten en piezas fundamentales en el engranaje del motor dinámico innovador en el planeta. Por ello, en Atomun seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la patria grande. Comentarios, sugerencias e incluso alguna temática que quisieran abordemos pueden comunicarse a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net y ser parte de este recorrido en cada capítulo. Tiempo de la primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun. Core Keeper es un videojuego de aventura minera tipo sandbox, desarrollado por Pugstorm y editado por Fireshine Games. Allí explorarás las misteriosas cavernas para descubrir sus secretos, mientras combates a una infinidad de monstruos. Consigues reliquias y recursos que te ayudarán a fabricar herramientas para facilitar tu aventura por diversos biomas que se presentan. Además, podrás personalizar a tu personaje y la forma de jugar a tu gusto, con un apartado gráfico atractivo y una capacidad de hasta 8 jugadores en partida. Tendrán que cultivar, pescar, cocinar y refinar para seguir adelante, dando la opción a que cada jugador se especialice en algo específico. También podrás conformar un equipo y hacerte camino entre este extraño mundo y sus habitantes para desentrañar el misterio del antiguo núcleo. Seguimos con más de los encadenamientos tecnocientíficos ganados a la socialización del conocimiento al servicio de nuestros pueblos de la patria grande. Esto es Atomun. La Tierra es un planeta diverso y extraordinario. Alberga tanto profundidades extremas como alturas imponentes, así como la fosa oceánica de las Marianas o el monte Everest. Exploremos estas dos maravillas naturales para entender sus fascinantes características distintivas. Por esta razón, la bitácora cognitiva de la semana se centró en las distintas innovaciones e iniciativas que dan a conocer estas enigmáticas fronteras mundiales. Viajeros y viajeras del saber, más detalles en el material preparado para ustedes. El planeta Tierra es un astro diverso y extraordinario, que alberga tanto profundidades extremas como alturas imponentes. Y uno de los ejemplos para comparar y contrastar el punto más profundo y más alto, lo tenemos en dos maravillas naturales como lo son la Fosa de las Marianas y el Monte Everest, respectivamente. La primera tiene más de 11 kilómetros de largo y 11.034 metros, cerca de 36.201 pies de profundidad, y es tan profunda que el pico del Monte Everest todavía estaría a 2.133 metros, unos 7.000 pies por debajo del nivel del mar, si se situara en el fondo de las Marianas, aunque se tienen como referencia a estos para darnos una dimensión de los límites de la canica azul. Lo cierto es que existen otros lugares misteriosos por explorar y que están ocultos en el interior de la Tierra. Gracias a los esfuerzos de los exploradores intrépidos en los últimos 3 siglos, en realidad también gracias a los satélites, conocemos casi cada metro cuadrado de la superficie de nuestro planeta, pero conocemos muy poco de lo que está oculto en el interior de la Tierra.
Cuando se apunta al abismo del océano, los seres humanos no pueden adentrarse demasiado, como es el caso de la fosa de las Marianas, debido a la presión aplastante que se ejerce en las profundidades del océano. Es tan fuerte que la mayoría de las máquinas marinas tienen dificultades para funcionar en la recopilación de datos. Aunque los científicos y oceanógrafos siempre están en la búsqueda de nuevas formas de recopilar esta información, es probable que haya mucho más por descubrir. A lo largo de la historia, pocas personas han tenido el equipamiento y la preparación física para descender hasta el punto más bajo de la Tierra. La fosa de las Marianas fue registrada por primera vez en 1875 durante la expedición Challenger. La expedición, liderada por la Marina Real Británica, tenía como objetivo explorar las profundidades del océano del mundo. Mediante sondeos y mediciones, los científicos a bordo del HMS Challenger hallaron la fosa que más tarde recibió el nombre de las cercanas Islas Marianas. De acuerdo a un estudio de alerta científica, el primer descenso al fondo de este lugar se produjo el 23 de enero de 1960 y lo llevó a cabo el teniente de la Marina estadounidense, Don Walsh, y el oceanógrafo y explorador suizo Jacques Piccard. Estos se sumergieron durante 5 horas a una profundidad de 10.912 metros, aunque mediciones más precisas revelarían más tarde que la fosa era ligeramente menos profunda, en un sumergible llamado Trieste, lo que proporcionó a los científicos más información sobre sus condiciones y el potencial para la investigación. En 2002, el cineasta canadiense James Cameron hizo historia al convertirse en la primera persona en realizar una inmersión en solitario en el abismo Challenger. Su descenso duró 70 minutos. El sumergible de Cameron, el Deep Sea Challenger, era mucho más sofisticado que el anterior Trieste. Cameron llegó al fondo con la tecnología necesaria para recompilar datos científicos y especímenes que no fueron posibles durante la primigenia misión. Cameron pasó horas flotando sobre el fondo marino desértico del abismo Challenger, recopilando muestras y videos a medida que avanzaba. En mayo de 2019, el oficial naval estadounidense Víctor Vescovo completó la inmersión marina tripulada más profunda jamás registrada, alcanzando los 10.927 metros en el extremo sur de la fosa. La expedición de Vescovo proporcionó a los investigadores nueva información, incluido el hecho que el fondo de la fosa no es plano como se creía, sino que está formado por planos y crestas. En dicha expedición se descubrieron 4 nuevas especies, junto con un encuentro inesperado, una bolsa de plástico y unos envoltorios de caramelos. De las profundidades de las Marianas se asciende al monte Everest, el cual debe su existencia a la colisión de las placas tectónicas de la India y Euroasiática. La montaña, situada en el Himalaya, en el punto más alto de la Tierra, se eleva a una altura de 8.848 metros, 29.029 pies sobre el nivel del mar, y cada vez cautiva la imaginación humana desde hace siglos y ha sido un símbolo de determinación y la exploración humana. Las tremendas fuerzas de estas placas empujaron la corteza terrestre hacia arriba, formando el imponente pico que se aprecia hoy. Por otro lado, la fosa de las Marianas se creó por la subducción de la placa tectónica del Pacífico, debajo de la placa de las Marianas. Este proceso condujo a la formación de la fosa profunda. Conquistar el monte Everest es una hazaña que atrae a aventureros de todo el mundo. El viaje a su cumbre requiere resistencia física, resiliencia mental y una cuidadosa aclimatación a las duras condiciones de la gran altitud. Los escaladores se enfrentan a un frío extremo, bajos niveles de oxígeno y un terreno traicionero en su esfuerzo por escalar a la cima del mundo. Si bien la fosa de las Marianas y el monte Everest representan puntos extremos de la Tierra, sus características son muy diferentes. En el caso de la majestuosa montaña, sobrepasa la superficie de la Tierra, atravesando la atmósfera, mientras que las Marianas se adentra profundamente bajo la superficie, hundiéndose en el abismo del fondo del océano. Estas profundidades marinas son tan inalcanzables físicamente que compararlas con el espacio puede ofrecer una analogía útil para un ecosistema que de otro modo sería difícil de imaginar. Expertos sostienen que el déficit de conocimiento sobre las profundidades marinas ayuda a promover la necesidad de investigación oceánica. Medir el calado de esta zona y las alturas del Everest requiere de una combinación de tecnologías sofisticadas y precisas, diseñadas para operar en entornos extremadamente hostiles. Acá algunas en el siguiente gráfico. Para medir las profundidades de la fosa de las Marianas se requiere sondas acústicas. Sonar de barrido lateral produce imágenes detalladas del fondo marino, permitiendo identificar características geológicas y medir la profundidad con alta presión. Perfilómetro de fondo marino mide continuamente la profundidad del agua mientras el vehículo se desplaza, generando un perfil detallado del fondo. Vehículos submarinos autónomos.
equipados con sensores como sonar, cámaras de alta resolución y magnetómetros, pueden explorar las profundidades de la fosa de manera autónoma, recolectando datos detallados y transmitiéndolos a la superficie. Batiscafos tripulados o no. Estos vehículos de inmersión profunda están diseñados para soportar las altas presiones de las profundidades abisales y llevan instrumentos científicos. Pero cuando requerimos medir la profundidad, la temperatura, la salinidad y otras variables oceanográficas, se toman en consideración a los satélites. Aunque no miden la profundidad directamente, los satélites equipados con radares de apertura sintética pueden proporcionar datos sobre la topografía del fondo marino, completando las mediciones realizadas por otros instrumentos. En tanto, para medir la altitud del monte Everest, se destaca el empleo de GPS diferencial. Esta tecnología utiliza múltiples receptores GPS para corregir las señales y obtener mediciones de altitud con una precisión de centímetros. Radar altimétrico. Emite pulsos de radar hacia la superficie y mide el tiempo de que tarda la señal en regresar, lo que permite calcular la altitud con gran precisión. Nivelación trigonométrica. Técnica tradicional que utiliza teodolitos para medir ángulos y distancias y calcular así la altitud de un punto respecto a otro. Fotogrametría. Mediante el análisis de imágenes aéreas o satélites, se puede crear modelos digitales del terreno y determinar las altitudes con alta precisión. Aunque la fosa de las Marianas y el monte Everest simbolizan los extremos del planeta, dado que uno alcanza profundidades inimaginables y el otro se eleva a alturas increíbles, estos ofrecen una visión de la vasta y diversa naturaleza del mundo, recordando las maravillas que existen tanto arriba como abajo. Ya sea explorando las profundidades del océano o conquistando los picos más altos, la búsqueda de descubrimiento y aventura de la humanidad no conoce límites. En consecuencia, la tecnología seguirá manifestándose y por lo tanto echar por la borda aquella expresión que reza: sabemos más sobre la luna que sobre las profundidades del mar. Medir los extremos del planeta, tanto en altitud como en depresión, es una tarea compleja que requiere de instrumentos y técnicas muy precisas. A pesar de los avances, aún existen desafíos y los valores pueden variar ligeramente con el tiempo. Momento de una nueva pausa en Atomoon, pero antes les invitamos a viajar en la data. Expedición Challenger se trató de un hito fundamental en la historia de la oceanografía. Challenger fue la primera gran campaña oceanográfica mundial realizada entre diciembre de 1872 y mayo de 1876. A bordo del buque británico HMS Challenger, un equipo de científicos recorrió los océanos del planeta, recolectando una inmensa cantidad de datos y muestras que revolucionaron la comprensión de los mares. La expedición Challenger fue un viaje épico que transformó la comprensión de los océanos. Challenger sentó las bases para el estudio científico de los océanos, estableciendo una nueva disciplina científica. Igualmente se cartografiaron las profundidades oceánicas, se estudiaron las corrientes marinas, la temperatura del agua, la composición química y se identificó una gran diversidad de vida marina, incluyendo nuevas especies. Su legado perdura hasta nuestros días, inspirando a nuevas generaciones de científicos a explorar y proteger nuestros mares. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de la humanidad en Atomoon por la señal de Telesur. ¿Qué tal si conectamos con el universo, las investigaciones y proyectos involucrados, con los misterios de la galaxia y todo lo relacionado al fascinante y extenso cosmos, y que mostramos a continuación en el habitual observatorio del programa En Fuera de Órbita?
El planeta Mercurio recientemente obtuvo importancia por la posibilidad de la existencia de una capa subterránea de diamantes con un aproximado de 18 kilómetros de espesor. Esta hipótesis fue planteada por los investigadores al recrear el ambiente del planeta en un experimento, el cual consistió en introducir una mezcla sintética de elementos como el silicio, titanio, magnesio y aluminio en una cápsula de grafito, imitando hipotéticamente el interior de Mercurio. Luego introdujeron la composición en la prensa de yunque y la sometieron a presiones y temperaturas que simularían las condiciones que se dieron cerca del núcleo del planeta hace millones de años. Con la muestra fundida, los científicos determinaron que se produjeron cambios químicos y minerales, confirmando así que el grafito se convirtió en cristales de diamante. El grafito es fundamental en Mercurio. Su presencia en la superficie le da el color grisáceo característico que posee y ayuda a teorizar el porqué de la posibilidad de diamantes subterráneos. Los resultados motivan a los investigadores a conocer más sobre este planeta, el cual es uno de los menos explorados del sistema solar, y poder comprender su formación, que podría ser similar a la de otros que aún no han sido descubiertos. Permítanme formularles la siguiente interrogante. ¿Las sociedades ancestrales eran más avanzadas sin la ciencia y tecnología actual? ¿Realmente lograron desarrollar productos que hasta el sol de hoy se utilizan? Resulta que los predecesores lograron sentar las bases de lo que se conoce hoy en día en materia científica. Conoce este impactante dato en el difícil de creer de esta semana. Las civilizaciones antiguas tienen en su haber logros que dejaron, sin duda, huellas en la historia. Muchos de ellos definieron un sinfín de inventos que hoy en día siguen siendo utilizados y perfeccionados gracias a la ciencia y la tecnología. En la medicina, por ejemplo, antes de la existencia del sector farmacéutico como lo conocemos actualmente, los indígenas utilizaban plantas del entorno para curar sus males, mucho antes que existiesen fármacos y estudios científicos. En la agricultura, ya los ancestros manejaban la hibridación de plantas, mucho tiempo de la existencia de Mendel, conocido por sus estudios sobre genética. En cuidado personal, los indígenas lograron desarrollar técnicas efectivas para proteger la piel del sol con aceites naturales, práctica confirmada y que aún hoy en día sigue siendo utilizado por fabricantes de estos productos. En cuanto al cambio climático, también se encontraron avances pese a la ausencia de satélites o dispositivos electrónicos. La recopilación de información sobre alteraciones climáticas, cambio en la vegetación o comportamientos de los animales, a pesar de lo primitivo que pudieron ser los métodos antepasados, lo cierto es que sus prácticas, inventos e información ayudan a seguir adelante como especie y perfeccionar la ciencia y tecnología utilizando lo antiguo para crear nuevos conocimientos. Los seres humanos son exploradores por naturaleza y la próxima frontera es el espacio. Aún así, el empleo de la tecnología cartográfica podría llevarles a conocer todos los rincones, grietas, abismos y fisuras del planeta, juntos para comprender plenamente los desafíos de este mundo cambiante y ver claramente las soluciones frente a los retos que implica la actual crisis climática, a decir del investigador español José Manuel Moreira Madueño. Nos asomamos al siglo XXI con un flujo de información geográfica creciente. El reto es transformarla en conocimiento territorial, evitando un almacenamiento improductivo. Y así culminamos este capítulo de estreno de Atomoon. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.